Ok, Ahí ya está grabando. ¿ya Ahí. está grabando? Ya, sí. Bueno, ok, otro de los objetivos de los atacantes son los dispositivos que están conectados a través de Internet de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos de dispositivos, objetos cotidianos que se conectan a Internet, ¿no? Estos dispositivos mayormente son electrodomésticos o muchas veces también son sistemas de domótica, sistemas de, por ejemplo, un caso muy común son sistemas de riego automatizado que son controlados por PC. Y el inconveniente es que estos objetos o dispositivos no son normalmente fabricados con principios de seguridad o no son fabricados en base a protocolos seguros, ¿no? El año pasado, si es que ustedes recuerdan, hubo un caso muy sonado que afectó a la empresa estadounidense DIM, donde se demostró que a través de dispositivos de Internet de las Cosas se produjo un ataque de denegación de servicio a varios proveedores de servicios de DNS, ¿no? Otro de los objetivos o los targets para los atacantes en Internet son los servicios que están alojados en la nube, ¿no? Hoy día también hay una tendencia creciente de utilizar servicios de ya sea alojamiento de información o incluso infraestructura en la nube. Entonces lo que hacen los atacantes es se aprovechan de las vulnerabilidades de estos sistemas para hacerse de esta información o para acceder a esta información o tener acceso a estos sistemas almacenados en estos servicios, en estas plataformas con fines, como ya decíamos, ya sean lucrativos o delictivos, ¿no? Hablando un poco de lo que es la situación en cuanto a seguridad en América Latina y el Caribe, quería mencionar un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA el año pasado, en diciembre, donde ellos pudieron ver que 4 de cada 5 países hoy día carecen de estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructuras críticas, ¿no? Además, 2 de cada 3 países no cuentan con centros de comando, centros de respuesta ante incidentes o controles de seguridad cibernética, ¿no? Este informe se hizo analizando 32 países y se basó en 49 indicadores o puntos de control, ¿no? Si bien existen algunos países, como lo que ven aquí citados, Uruguay, Brasil, México, que son algunos de los países más grandes, que ya tienen un nivel de madurez ya superior, todavía están lejos de llegar al nivel de madurez que han llegado algunos países como Estados Unidos, Israel, etcétera, ¿no? Bueno, y hablando un poco de lo que estuvo en boca de todos en estas últimas semanas, ¿no? Que es el tema de WannaCry, ¿no? Cuando hablamos en el ambiente de seguridad decimos que WannaCry lo hizo, o sea, WannaCry logró que la palabra ciberseguridad esté en boca de todos. Eso es algo que no hemos podido lograr nosotros ni en charlas, ni en cursos, ni en ninguna presentación que hayamos hecho a lo largo del tiempo, ¿no? En las últimas semanas vimos noticias, vimos comentarios, recibimos mails, incluso vimos algunos posts en redes sociales acerca de lo que es WannaCry. Y realmente es uno de los ataques más severos que ha sufrido en los últimos años, ¿no? Que hemos sufrido en los últimos años, ha afectado a más de 220.000 sistemas y más de 150 países en todo el mundo, ¿no? WannaCry es un tipo de ransomware que infecta un sistema y cifra, o como se conoce normalmente, secuestra los datos que están almacenados en ese sistema. La víctima o el usuario tiene la oportunidad de recuperar su información a cambio de hacer un pago de un rescate, ¿no? Sin embargo, en base a las estadísticas está demostrado que el pago de ese rescate no garantiza la recuperación de la información. La pregunta ahora ¿es el ransomware o es WannaCry la única ciberamenaza que existe? ¿Y cómo podemos hacer frente a estas ciberamenazas, ¿no? Si bien existen decenas de amenazas en Internet, yo me quise centrar en las que están más orientadas al usuario final, ¿no?
aquellas que se aprovechan muchas veces de la falta de conocimiento o la inexperiencia de los usuarios finales. Entonces, son las más comunes y son las que voy a presentar acá en este webinar, ¿no? Exposición de datos privados, por ejemplo, ¿no? Una de las amenazas más importantes es la exposición de datos privados y la recolección de estos datos por parte de otros o de terceros que utilizan estos datos con fines lucrativos o extorsivos, ¿no? Estos terceros pueden ser agencias de publicidad, redes sociales, cibercriminales, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de flagelos o de amenazas? Revisando las configuraciones de privacidad y seguridad de nuestros perfiles en las redes sociales, utilizando métodos de autenticación cuando accedemos a nuestros sistemas de información y también evitando acceder a información confidencial o datos confidenciales desde redes públicas o abiertas, ¿no? Otra de las amenazas que es bastante común es el spam, ¿no? El spam normalmente está asociado a lo que es correo electrónico, ¿no? Sin embargo, hoy día existen otras vías o otros medios de transmisión de spam, ¿no? El spam son mensajes enviados a una gran cantidad de personas. El contenido normalmente suele ser publicidad, pero en algunos casos estos mensajes también contienen archivos maliciosos. Estos archivos son enviados para infectar los dispositivos, ¿no? Como medida de prevención, es recomendable habilitar filtros anti-spam en los gestores de correo que utilicemos, evitar abrir o reenviar correos electrónicos o adjuntos recibidos de fuentes desconocidas o no deseadas, ¿no? Y una de las principales amenazas o la más agresiva a nivel global es el malware o el software malicioso, ¿no? Esta amenaza afecta a usuarios finales, a empresas de todos los tamaños, a gobiernos, etc., ¿no? El riesgo del malware no se encuentra solamente en Internet. O sea, contagiarse o infectar un dispositivo con un malware no se da solamente a través de Internet. Sin embargo, este es el principal foco de contagio o el medio a través del cual se propaga, ¿no? Los focos de infección pueden ser páginas web maliciosas, correos electrónicos, spam, por ejemplo, conteniendo archivos infectados, o las aplicaciones desconocidas que descargamos de Internet, ¿no? Como medida de prevención, se recomienda combinar el uso de antivirus, mantener siempre actualizados los sistemas, los parches de seguridad de los dispositivos que utilizamos para acceder a Internet, y evitar el acceso a páginas web que no cuenten con buena reputación o que no tengan certificados de confianza, y también descargar aplicaciones de dudosa procedencia, ¿no? 5 minutos, Marisa. Ok. El ransomware, que es de lo que se habló tanto ahora con el tema de WannaCry, es un tipo de malware que, como comentábamos, lo que hace es restringir el acceso a la información que está en el dispositivo infectado, ¿no? Como medida principal de prevención, lo que tenemos que tener en cuenta es, además de lo que ya mencionamos en el caso de malware, es el de realizar copias de seguridad de nuestros datos, ¿no? De tal manera que si somos víctimas de ransomware, podamos tener acceso a la información a través de nuestras copias de respaldo, ¿no? Otra de las amenazas son las botnets o redes zombies, ¿no? ¿Qué es una botnet? Una botnet es una red de dispositivos que fueron infectados previamente, normalmente a través de un malware, y que son controlados remotamente por una persona o una organización, muchas veces sin que los usuarios estén conscientes o se den cuenta de esto, ¿no? El objetivo principal de una botnet es realizar ataques a gran escala, que pueden ser ataques de denegación de servicio o también el envío masivo de spam, ¿no? En este caso, los vectores de ataque son los mismos que en el caso de malware, ¿no? O sea, tenemos que tomar las mismas medidas de prevención para evitar ser afectados por esta amenaza, ¿no? Otras formas de amenaza que se han vuelto mucho más frecuentes en los últimos años en Internet son aquellas que afectan a los niños, adolescentes, y que radican principalmente la prevención radica principalmente en la toma de conciencia de los padres o adultos
sobre el contenido al cual acceden los niños en Internet, ¿no? Una de esas amenazas es lo que llamamos extorsión, que es una forma de chantaje de la que una persona es víctima cuando se le amenaza con hacer pública una fotografía, un video, normalmente de índole sexual, ya sea en redes sociales o sitios web. Normalmente la víctima es coaccionada o a que produzca más material de ese tipo de contenido, otras veces también a mantener relaciones sexuales con él o la chantajista, y en la mayoría de los casos pagar una suma de dinero para que ese contenido no sea divulgado. También los casos de ciberbullying y grooming. El ciberbullying se define como el acoso entre iguales en el entorno de las TICs. Hablamos de ciberbullying cuando un niño o un menor atormenta, amenaza, hostiga, trata mal a otro mediante internet, ya sea teléfonos móviles o cualquier otra tecnología, ¿no? Ahora el grooming se trata del acoso de un adulto hacia un menor a través de internet, ya sea a través de redes sociales, chats, foros, etcétera, ¿no? Los adultos normalmente se hacen pasar por menores para poder contactar con con estas personas, ¿no? Con estos chicos, ganarse su confianza y lograr que les envíen fotos o videos comprometedores, ¿no? En algunos casos, en algunos países llega también a derivar en casos de abuso sexual, ¿no? Entonces, como medida de prevención principal ante estas ciberamenazas es la comunicación, la toma de conciencia, el conversar con los chicos desde las escuelas, los colegios y con los padres para que ellos también estén al tanto de las amenazas que están latentes y que puedan ejercer un control, que puedan monitorear las actividades que realizan los chicos en línea, ¿no? Bueno, espero no haber ido muy rápido, sé que son muchos conceptos y como les dije, quise mencionar a grandes rasgos cada uno de ellos. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer al final del webinar y les agradezco mucho la atención. Gracias, Mariel. Tenemos una pregunta de Ricardo Aveiro mientras yo comparto la presentación de Raúl. Raúl, ¿querés que comparta tu presentación? ¿O vas a poder dirigir vos? Sí, ¿no iba ahora Miguel? Bueno, Miguel. Sí, Ricardo, respondo a tu pregunta. Al día de hoy saqué una estadística que no llegué a poner en la presentación, pero a hoy Paraguay se encuentra en la posición 107 en cuanto a los países más atacados, a nivel mundial, por supuesto. Gracias, Mariel. Miguel Ángel, Gaspar. Estoy acá, estoy acá. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bien. Bueno, perdón, antes de nada quiero decirles que estoy en el Laboratorio de Informática de la Universidad de Columbia, en la sede 25 de mayo. Están mis alumnos, la profe de informática, el director de extensión universitaria y la directora de la carrera. Así que hay mucha más gente acá de este lado también. Gracias a ISOC por la oportunidad, tanto por mí como empresa como por la universidad. Y hay contenido violento en esto que viene, así que voy a tratar de hacerlo rápido, claro y a la orden de todos para seguir hablando de esto en próximos webinars. Esta es un poco nuestra agenda. La idea de nuestro plan, de nuestro tema, es hablar de la vía digital desde las aplicaciones hasta el robo de identidades, pasando por la colección de datos en aplicaciones y software, el tracking para la determinación de perfiles y patrones de conducta. Acuérdense de estos conceptos, van a estar en boca de todos mucho más tiempo que antes, y el robo de identidades y datos. Este es un poco el recorrido que vamos a hacer, desde los cambios en el paradigma tradicional hasta conclusiones que tienen que ver con los factores, y agradezco la presentación de Mariel porque nos viene a pedir de boca para profundizar un poco sobre eso, ¿no? Esto es algo importante que quiero que se entienda desde un principio. Lo vimos en un seminario el año pasado con un colega de negocios. Hubo una ruptura muy fuerte en el paradigma tradicional
desde el principio de Internet, como lo conocemos, hasta el inicio del siglo XXI, el paradigma era lo real versus lo virtual. Y ahora con todo lo que ha pasado con el Internet de las cosas, sobre todo comercio electrónico, el desarrollo de los smartphones, estamos hablando de que existe una realidad física y existe una realidad digital, pero ambas son realidades. Ya no hablamos de virtualidad. Hoy decíamos en Paraguay nos quedamos sin servicios de Infonet, de cajeros, de pago de tarjeta. Eso era una realidad física que afectó a una realidad digital. No podíamos hacer pago, no podíamos retirar dinero. Lo mismo la persona que está amenazando a tus hijos, o quien te está extorsionando, o quien te ha secuestrado los datos. Son realidades, ya no hay más una virtualidad. Y el cibercrimen es transversal a estas dos realidades. Eso es algo que no tenemos que olvidar. La colección de datos desde las aplicaciones en smartphones es algo que a nosotros nos viene llamando la atención hace un par de años, y el año pasado decidimos hacer una investigación que compartimos con ustedes los resultados, y estas son las cosas que queremos que piensen. Estamos de acuerdo que hay una necesidad de tracking, porque de esa manera funciona el Internet de las cosas. Estamos de acuerdo con eso. Pero como en nuestro país no tenemos una ley de protección de datos que nos proteja como usuarios, y pongo el ejemplo que puse con mis alumnos, cuando vos estás en un shopping en España y estás en un ascensor, te dice un cartel que sonría porque está siendo filmado, y abajo hay un aviso que dice: la oficina de defensa del consumidor más próxima está en tal parte, si usted desea que su rostro sea borrado de la filmación. ¿Comprenden lo que quiero decirles? O sea, hay una ley de protección de datos que sirve al usuario. Entonces, esta diferencia entre el tracking, que es como hacer la trazabilidad de nosotros, y la colección irrestricta de datos, es algo que tenemos que tratar de corregir, de mejorar y poner de nuestra parte para que las empresas que están lucrando con esto no lo hagan, ¿no? Esta práctica ya viene de la época de los servicios gratuitos, Gmail, Hotmail y los cookies. Y algunas de las estadísticas que sacamos acá de Paraguay: 84,5% de los usuarios no lee las condiciones de uso cuando va a tomar un nuevo correo o un nuevo servicio, y casi el 90% de los usuarios no verifica los permisos en el caso de instalar las aplicaciones en su teléfono. ¿Eso qué quiere decir? Quiero una aplicación, la encuentro, la instalo, no leí absolutamente nada, no hay ningún tipo de aviso tampoco, entonces yo permito que esa aplicación se haga de los permisos que voy a exponer más adelante. Y se dan dos nuevas circunstancias, que son la teoría de la vía pública de los datos privados. Hablábamos con los chicos hoy que en nuestra época, yo tengo 43 años, en nuestra época sacarnos una foto a la edad de 9 o 10 años implicaba que viniera el fotógrafo a la casa, era un evento familiar, tomar una foto o hacer una llamada a larga distancia. Hoy la criatura que nace tiene 48 horas de nacido y tiene 4.500 fotos. La pobre criatura no está en paz. Le saca foto la madre, la abuela, la tía, el almacenero, todo, y las fotos de la criatura están por todas partes, ¿no? Entonces se hace una vida pública de los datos que deberían ser privados. Y lo otro son los self-tracking, que es la amenaza latente de la gente que comparte. Hice 5 kilómetros en Iguazú con mi bicicleta de tal marca, con mi teléfono de tal marca, y voy siempre a la misma hora. Entonces nosotros mismos comenzamos a alimentar patrones de conducta y comportamiento. La investigación que hicimos se basó en 200 aplicaciones móviles paraguayas, bancos, financieras, iglesias. Enviamos 400 correos electrónicos, 225 condiciones de contrato fueron leídas, e hicimos 180 llamadas telefónicas. Acá les dejo, de hecho vamos a compartir la presentación. Estos son los permisos que la mayoría de los ciudadanos paraguayos tenemos habilitados al instalar estas aplicaciones de todas estas instituciones. Desde llamar directamente a un número de teléfono hasta permitirle a la aplicación tomar fotografías o modificar los datos y el contenido de nuestro celular. Espanta, ¿verdad? Esto es una versión resumida de los resultados. Esta es la realidad paraguaya en el 2016. Fíjense, los permisos más importantes: llamar directamente a un número de teléfono, 115 aplicaciones que sí, 85 que no; compras en la aplicación, 183 que sí;
modificar o eliminar el contenido de almacenamiento USB 186 que sí, 14 que no, y leer la identidad y el estado del teléfono 198 aplicaciones que sí. ¿Qué es lo que está mal en todo esto? Es esto que está acá. Estos dos indicadores al final de otros avisos de seguridad o condiciones de servicio en el Apple Store o en el almacén de Google, no tenemos un solo aviso extra en el país. ¿Cómo funciona en otra parte? Le pedí a un amigo el año pasado en Francia que me enviara el proceso de instalar una aplicación para medir una distancia en su teléfono. Y él recibió desde el almacén 5 advertencias de lo que iba a hacer. Nosotros simplemente elegimos la aplicación, le damos a instalar y se instala. ¿Comprenden? Y después la respuesta que hay al consumidor es muy poca y las condiciones de servicio por lo general están solamente en la web y en ese porcentaje. Ahora bien, todo esto, más estos factores que hemos hecho un pequeño mix para que tengan en cuenta, no hemos considerado grandes algoritmos para no marear la situación, pero todos estos datos compartimentados, todo el estallido que hemos tenido con el Internet de las cosas, los smartphones, más estas teorías científicas como la teoría del apego de Bowley, las ecuaciones de difusión y predictividad de Alan Turing, que recomiendo que se lea, la teoría de la acción planeada de Bandura y Garrido, que es espectacular, así como la teoría de las brechas digitales, más una falsa idea de la gratuidad de los servicios, hacen que cosas como las aplicaciones, las cookies, las herramientas de tracking, las redes neurales cada vez más en boga y los algoritmos de registro de navegación permitan tener patrones de conducta y perfiles de comportamiento, dando pie a lo que conocemos como trazabilidad. Estamos trazados, esa trazabilidad se vende, y decidimos darle un mayor énfasis a esto y lo traemos como tema, porque en el último evento gubernamental del cual participamos, las aplicaciones que están ganando, AquareApp y todas las demás aplicaciones, relevan datos de los usuarios, y en el momento en que preguntamos de qué manera se van a compartir, muchos de esos datos van a terminar siendo públicos, y la verdad que espanta. Espanta porque no tenemos un marco legal que nos permita seleccionar qué va a ser público, qué no va a ser público, qué dato es público para nosotros, qué no es público para el resto. Entonces, esto es algo que tenemos que discutir, señores. Bien, este es el proceso de la trazabilidad, que les dejo para que lo tengan y lo vean. Está explicado, está el link con el enlace. Y como si todo esto no fuera poco, nuestro marco legal, que de alguna u otra manera está haciendo lo que puede, pobrecito, tenemos la otra cara, que es el robo de identidades y datos. O sea, no basta con lo que nosotros estamos compartiendo, con lo que nosotros dejamos que se haga, sino que tenemos lo que había comentado Mariel anteriormente, el robo de identidades y robo de datos. Cuando la amenaza es externa, hablamos de virus, troyanos, aplicaciones maliciosas, secuestro de datos y los famosos data brokers, de los cuales nos hemos escuchado hablar mucho en Paraguay, pero muchas empresas grandes se han servido de ellos para incrementar, entre otras cosas, la cantidad de me gustas en sus perfiles de Facebook y de Twitter. El consejo, si de repente una empresa aparece con 26.000 me gusta, empiecen a desconfiar de esos 26.000 me gusta. Y cuando dormimos con el enemigo, hay básicamente una división en 3 partes de empleados sin experiencia a cargo de datos críticos, empleados negligentes o descuidados y empleados maliciosos. Curiosamente, los primeros, los empleados sin experiencia a cargo de datos críticos, son, señores, lo más peligroso. Porque aparte, la mayoría de las empresas, esta es otra estadística nuestra, casi un 63% de las empresas paraguayas no tienen dimensionado dónde están sus datos críticos, y hoy el WhatsApp ha hecho que muchos datos críticos se muden a los teléfonos de los usuarios. En esta otra cara que acompaña a nuestra permisividad tenemos el ransomware, del cual ya habló Mariel, o secuestro de datos. Tenemos que un cibercriminal no tarda nada en hacer uso de la información o la identidad que roba, que adoptar estándares y buenas prácticas parece que es algo muy difícil o muy costoso, a tal punto que a lo mejor muchos no lo saben, pero en nuestro país no tenemos un solo banco financiera o cooperativa que tenga una certificación en seguridad informática. El Banco Central, me dijo María, está trabajando en esto, pero a nivel de los otros bancos no lo tenemos.
y el desarrollo de planes de recuperación de desastres también es algo a lo cual de repente los usuarios o los mismos funcionarios no tienen un acceso y una capacitación adecuada. 3 minutos. Gracias. El concepto entonces es tener en mente este nuevo paradigma, que todo es real, digital o físico, pero sigue siendo real. Aumentar la concientización, mantener segura la información, monitorear la información y los comportamientos, mirar hacia el futuro. Y lo que sí me quiero detener acá es esto, estas tendencias. La tecnología seguirá revolucionando todo, negocios e industria, no cambia. Recién, hace una semana estuve en el campo y los agronegocios también van de la mano de la tecnología. La nube viene en alza, todos vamos a hablar de protección de datos a partir de WannaCry. La tecnología blockchain o lo que es el Bitcoin es algo que por fin comienza a madurar. Internet de las cosas para todos, inteligencia artificial y los gemelos digitales o lo que es la posibilidad de un lugar donde consumir tecnología. Este es el desafío, esto es lo que se viene y esto es para lo que tenemos que estar preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora pasamos con Raúl Querey y no se olviden de hacer sus preguntas en el chat. Ya tenemos 3 preguntas o si quieren al final de las presentaciones abrimos la palabra para los que pidan. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir? Bueno, perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. Le pongo el cronómetro entonces. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirmas si pueden ver mi presentación, por favor? Perfecto, Raúl. Sí, se ve y se escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, tomando un poco lo que decía Miguel, de repente el desconocimiento o la poca expectativa de que a mí me pueda pasar algo o que a mi empresa le pueda pasar algo o que mis datos están muy protegidos, tal vez en el día a día de las empresas, hace que muchas veces no se tomen las contramedidas mínimas necesarias. En esta parte de la presentación lo que yo quisiera exponer es algo muy simple en realidad, y justamente se titula La simplicidad de los ataques de ingeniería social, ya que estos ataques de ingeniería social, bueno, tienen una característica, la imprevisibilidad del atacante, ya que se da de manera individual y también se da en organizaciones y empresas. Justamente Miguel también mencionaba que en las empresas los empleados inexpertos o de golpe que sin muchos conocimientos, o de repente también podemos encontrarnos con personas con conocimientos que no toman medidas, no renuevan sus passwords y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, están las amenazas externas, ¿verdad? Los malware y todo, y muchas veces los ataques de ingeniería social no son ataques técnicos. Muchas veces los atacantes son personas que tienen sí cierto nivel de usuario, pero no utilizan herramientas técnicas para performar el ataque. Y bueno, principalmente, evidentemente, las redes sociales, hay una sobreinformación, espionaje, acoso, todo esto se da a través de distintas redes. Hoy en día incluso el WhatsApp que permite compartir estados, sin entrar incluso a las críticas técnicas que tiene hoy día el WhatsApp. Sin entrar a eso, lo que tratamos de ver es qué comportamiento como usuarios deberíamos tener nosotros para prevenir este tipo de ataques. Bueno, las redes que son una forma de compartir pensamientos, emociones, momentos, información personal, algunas veces información sensible, como es el caso que estaba escribiendo Nati recién en el chat de la partera, lastimosamente en San Ignacio, que se hizo una selfie con la mujer en trabajo de parto y compartió en el estado de WhatsApp, ¿verdad? Una situación muy penosa, pero es un descuido, es una publicación de información personal
que evidentemente ese personal de salud no tenía la formación en tema de confidencialidad, ni siquiera estamos hablando ahí de algo técnico, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy, muy básico, que bueno, ahora está la señora imputada por eso, ¿verdad? Bueno, quiero entrar a algo muy común entre los jóvenes, porque siempre los jóvenes son blanco relativamente fácil, que la mayoría de ellos no tienen el mínimo cuidado tampoco muchas veces al instalar aplicaciones, comprar o publicar cosas, ¿verdad? El anglicismo stalkear, que significa utilizar registros realizados en redes sociales con el fin de monitorear, vigilar o controlar a una o varias personas. Y a veces simplemente con el fin de establecer un contacto. Un chico que se gusta a una chica que quiere acercarse a ella o viceversa, entonces mira las fotos, mira el Snapchat, las otras redes sociales, mira los estados, tal vez la chica no le puso filtros, la chica no configuró la privacidad del Facebook o un montón de cosas. Bueno, tal vez no pase de ahí y es algo simple. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la suma de esa información personal publicada de esa manera, sin tener los mínimos cuidados, más las prácticas no seguras en redes sociales, como el check-in. Hay gente que no puede estar sin hacer el check-in todo el tiempo, check-in en el shopping, en el cine, publicaciones sin filtro, y el reemplazo total de la vida social en las redes, ¿verdad? Todos conocemos la situación en que gente se encuentra en un café y están chateando, ¿verdad? Entonces, la suma de esas dos cosas arroja una vulnerabilidad personal bastante importante, ¿verdad? De entrada, la vulnerabilidad está ahí, puede ser explotada por un atacante de ingeniería social o no, quién sabe. Pero en Paraguay tenemos una complicación además de eso. Ya hablamos de la vulnerabilidad personal que está en el centro de este gráfico. En Paraguay tenemos a la venta indiscriminadamente bases de datos filtradas de distintas organizaciones o de instituciones gubernamentales u otras, en donde se publican nombres, números de teléfono, antecedentes laborales. Y sumando esas dos, digamos, instancias, la parte personal y todo el resto de información inherente a una persona, se puede construir realmente un volumen brutal de información sensible. ¿Con qué fines? Bueno, hoy día esas bases de datos se usan para vender crédito, para otras cosas, pero la vulnerabilidad está ahí, puede ser utilizada, un ataque puede ser con fines, como lo explicó Mariel, puede ser con fines económicos, extorsivos, extortion, bullying o directamente un acoso u otro, ¿verdad? ¿En qué podría un ataque de ingeniería social afectar a una empresa? Inicial y principalmente en su imagen a través de las actividades de sus empleados, ¿verdad? Porque hoy en día una persona que se postula incluso a un puesto recibe la visita de los encargados de recursos humanos, qué sé yo, estamos todos muy expuestos. Entonces es algo muy importante el tema de la imagen en redes. Después, múltiples publicaciones o calificaciones contra la empresa generan dudas en potenciales clientes. Se han escuchado casos de grupos que actúan de esta manera para intentar echar una fanpage o cosas así. Entonces uno en menos de media hora tiene un montón de denuncias y se bloquea esa página. Entonces eso no es un ataque técnico, eso es un ataque de ingeniería social. Sabemos que existen ese tipo de grupos y esas prácticas. Ya mencioné el penúltimo punto y ahora también el tema de imágenes o fotografías falsas,
bueno, uno puede sacar una foto y decir que es en un lugar y no es ahí, y bueno, pero todo el mundo le afecta a la organización o a la empresa, ¿no? ¿Cómo protegernos? Y en dos niveles, en un nivel individual y en una organización. Individualmente tenemos que establecer parámetros de privacidad en nuestras redes sociales, necesariamente, sea cual fuere, y también en las aplicaciones que utilicemos. Cuidar las fotos de nuestros hijos. No es prudente publicar fotos de menores así de manera indiscriminada en su camita, antes de dormir, en la piscina, o hacerlo con cuidado, qué sé yo. Retrasar publicaciones es una pequeña práctica de moda, que no puedan justamente, entre comillas, stalkear nuestro movimiento diario. Porque que yo vaya publicando cada día mi rutina es fácilmente trazable todo el camino que yo hago, ¿no? No brindar información personal a través de las redes, bueno, ahí debería incluir la parte